Buenos días. Gracias por venir al evento de la era de entretenimiento de Webedia. La era de entretenimiento nace como un estudio y se convierte en un evento para profundizar y para abrir un espacio de reflexión alrededor de este mundo, ¿no? Este mundo que es tan interesante, no solo para la gente que trabajamos de manera directa en el mundo del entretenimiento con audiencias, sino obviamente para todas las marcas que desarrolláis parte de vuestros proyectos de comunicación dentro del entretenimiento. Hemos visto cómo a lo largo de los años hay un mayor interés en el mundo de las marcas para entrar dentro de estos territorios e intentar de alguna manera posicionarse contando un mensaje, una idea, un producto, un servicio, un propósito, una apuesta, ¿no? En el día de hoy, como os contaba antes, vamos a abrir un pequeño espacio para hablar sobre el entretenimiento, para darle un poco de certidumbre a la incertidumbre que a veces tenemos. Vais a ver que hay muchas reflexiones que son bastante obvias, lo que pasa que vienen pues, consolidadas con los datos que nacen del estudio. Y por otro lado vamos a encontrar vías de trabajo que a lo mejor en ningún momento habíais caído en ellas, o a lo mejor refuerzan esas estrategias o esos proyectos que cada uno de vosotros podéis tener en cada una de vuestras compañías. Vamos a intentar hacerlo como muy dinámico. El estudio va a durar 30-40 minutos. Voy a intentar ser rápido. Después habrá una mesa de redonda en la que diferentes actores del mundo del entretenimiento van a hablar y van a reflexionar sobre cosas que suceden, ¿no?, en nuestro día a día. Y luego tendremos un pequeño café. Obviamente, estamos abiertos a preguntas, habrá una ronda de preguntas en la mesa redonda y nada, y simplemente daros la bienvenida, daros paso con Anthony, que es nuestro CEO, que no ha podido estar porque ha tenido un pequeño inconveniente, ha tenido que volar a Francia, pero os dejo con él, que nos ha hecho un vídeo pequeñito para daros la bienvenida también. Y a partir de ahí empezamos y esperemos que os guste mucho. Hola, buenos días. Yo soy Anthony, el CEO de Webedia en España. Primero, lo siento, no voy a poder estar con vosotros hoy, que he tenido que viajar a París para nuestro workshop internacional anual. Entonces no voy a poder coincidir con vosotros hoy mismo. Pero quería pasaros este mensaje antes de irme. Primero, obviamente, daros las gracias por estar aquí y formar parte de este primer espacio de reflexión alrededor de la industria del entretenimiento, que es lo que nos toca a todos. En Webedia en particular creemos en el entretenimiento para crear experiencias únicas que le añaden valor y ya lo sabéis, lideramos algunos de los territorios más importantes para la gente. Podéis ver en el slide que estamos compartiendo ahora mismo que somos un player fundamental en el entretenimiento dentro del panorama nacional. Ya podéis ver que 7 de cada 10 personas recuerdan algún activo que Webedia tiene en la actualidad, siendo 5 sobre 10 en nuestra parte de influence y talentos y otros 5-10 en la parte más de publishing y de medios. Además de esto, hay 5 territorios bastante más identificados en los cuales somos muy relevantes. Ya lo podéis ver a través de este otro slide. Tecnología, gaming, food, movies y lifestyle. Realmente tenemos un peso y una influencia dentro de estos verticales que creo que nos da legitimidad para tomar protagonismo y presentaros estos datos y este estudio. Como parte de este liderazgo, de verdad, tenemos una línea de trabajo de exploración para entender aún más la industria de entretenimiento y de entretenimiento digital a la que pertenecemos al final, ¿no? De aquí nace la propuesta y el estudio que vamos a presentaros, la era del entretenimiento. Es un estudio que intenta asentar reflexiones que ya teníamos desde algún tiempo en Webedia, pero nos arroja otras que no nos hubiéramos imaginado
realmente nunca, y que ayudan, creo, a desarrollar propuestas de valor desde Webedia y desde la propia industria. Bueno, no quiero liarme más, os dejo con el equipo. Espero que ya vais a poder sacar una serie de conclusiones en el mismo día de hoy y sobre todo os animo a contarnos a los equipos y directamente a mí qué tal para que podamos trabajar mano a mano en el futuro en estos proyectos y en este sector tan clave para todos nosotros que es el entretenimiento y sus aplicaciones y su vida en la ventana digital. Os doy un abrazo a todos y nos vemos pronto. Hasta luego. Vale, pues vamos directamente con el inicio, ¿no? De dónde nacemos, de dónde sale este estudio, por qué hacemos un estudio de estas características. Y todo nace de una reflexión que tiene que ver con, si me pincháis la presentación, que tiene que ver con esta frase, ¿no? Nos parecemos todos más de lo que creemos. Cuando muchas veces te pones a pensar tus pares, ¿no? La gente de tu edad, la gente que trabaja contigo, la gente que vive en tu barrio, al final te da la sensación de que cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, que es una frase que se suele decir muy a menudo, ¿no? Sin embargo, cuando nos vamos a la esencia de cada una de las personas, nos damos cuenta de que nos parecemos mucho más de lo que creemos que nos parecemos. ¿Por qué decimos esto? Porque hay una teoría, que es la teoría de tiempos, que versa un poco de las cosas que hacemos en nuestro día a día y se resumen en tres. Tres cosas en las que nos unen a todos nosotros. Por un lado, el tiempo no disponible. Por otro lado, el tiempo disponible. Y por otro lado, el tiempo libre. Al final, cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están fuera, nos une este tipo de tiempos. ¿Qué son estos tres tipos de tiempos? Es una manera muy sencilla de entender la vida. El tiempo no disponible es el tiempo que tenemos que dedicar a cosas y no podemos hacer nada más. Por ejemplo, dormir. Nosotros dormimos y no tenemos tiempo para hacer nada más, solo podemos dormir. O trabajar. Cuando trabajamos o cuando estudiamos, no tenemos tiempo para hacer nada más. Entrar en marca o entrar en el país no es trabajar. Cuando paramos para hacer ese tipo de cosas, no estamos trabajando. Estamos disfrutando de nuestro ocio. Sin embargo, el tiempo no disponible son esas horas en las que estamos tan concentrados en algo que no hay nadie que nos pueda contar nada más. Las marcas no nos pueden contar nada más. El entretenimiento no puede llegar a nosotros. No hay activos que podamos consumir de ninguna manera porque estamos enfocados en hacer una actividad que no nos permite estar en otras cosas. Por otro lado, tenemos el tiempo disponible. El tiempo disponible es ese tiempo que nos dejan libre, pero que necesitamos por obligación hacer responsabilidades, autorresponsabilidades. Por ejemplo, ir a hacer la compra. Ir a hacer la compra es necesario para que podamos comer. Con lo cual mucha gente va a hacer la compra en su tiempo libre, pero es una responsabilidad que hay que hacer. Me vais a decir, es que a mí me gusta hacer la compra, entonces forma parte de tu tiempo libre y de tu tiempo de ocio. Cada persona somos diferentes, pero los tiempos son los mismos. Cuidar de nuestros hijos. Pues hay gente que lo tendrá dentro del tiempo disponible. Será una responsabilidad de la que no puede saltarse, ¿no? Habrá otra gente que disfrute y formará parte de su tiempo de ocio. Y luego entramos en el tiempo de ocio, que es ese tiempo que nos queda para disfrutar de lo que realmente queremos hacer, de la autorrealización, del entretenimiento, del disfrute, de la felicidad. Estos tres tiempos, de los cuales solo hay dos, donde marcas y entretenimiento pueden entrar, que es el tiempo disponible y el tiempo libre, son fundamentales en nuestra vida. Pero sin embargo, la actitud que tendremos frente a estos tiempos puede cambiar mucho. De hecho, normalmente es más positivo, o creo que todos estamos de acuerdo, que la parte del ocio y tiempo libre y desarrollarnos de la manera que nosotros queramos en ese espacio, dice mucho más de nosotros y nos lleva a un mundo de valores más positivos. Nosotros hemos preguntado a la gente cuántas horas dedica, entre semana en este caso, a este tipo de tiempos y los fines de semana. Y nos hemos dado cuenta de algo que es muy obvio, pero que cuando lo ves con datos, sorprende, ¿no? 15 horas de nuestro tiempo las dedicamos entre semana a dormir y a trabajar, / estudiar, porque también en este estudio hay mucha gente joven. 5 horas a nuestro tiempo disponible
y solo 3,9 horas, es decir, el tiempo que más dice de nosotros, es el que menos dedicamos entre semana, porque no nos queda tiempo para poder disfrutar de lo que nosotros queremos. Nuestra pregunta era, ¿cambiará mucho cuando nos vamos a los fines de semana? ¿Cambiará mucho? ¿Disfrutaremos mucho más de nuestro ocio? Pues, ¿qué pensáis? ¿No? Obviamente, trabajamos mucho nuestro tiempo libre. Crece mucho nuestro tiempo libre. Y crece en contra del tiempo no disponible, que obviamente disminuye. Sorprende que el tiempo disponible, es decir, las autorresponsabilidades, continúan más o menos con el mismo tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que te das cuenta es que al final, si tienes tiempo libre, lo que quieres, perdona, si tienes tiempo, lo que quieres es dedicarlo al tiempo libre. Y a partir de esta reflexión, de esos tiempos que la gente nos decía que tenía, les preguntamos también, oye, ¿y si tuvieses más tiempo, a qué lo dedicarías? Pues crecería un 15% el tiempo libre. Es decir, seguimos pensando en que el tiempo libre es necesario para nuestra vida porque es lo que más dice de nosotros. Entonces, esta reflexión, que es muy sencilla y que obviamente es bastante obvia, hay veces que la perdemos un poco, ¿no? Hay veces que perdemos un poco el norte porque entramos en la vorágine del día a día y no nos damos cuenta de que realmente donde la gente se desarrolla es en el tiempo libre y en el entretenimiento en este caso, en la parte que nos toca. No todo el tiempo libre es entretenimiento, pero en la parte que nos toca en el día de hoy, el entretenimiento forma parte importante de ese tiempo libre. Un tiempo libre que está muy vinculado a una actividad que te ofrece felicidad. Esto no lo decimos nosotros, esto hay muchos estudios que corroboran que parte de la felicidad de las personas, hay otros valores, pero parte de esa felicidad está el entretenimiento. La libertad de disfrutar de tu ocio. De hecho, hay muchos países donde no tienen tanta libertad para disfrutar de su ocio, donde esa felicidad, ese índice de felicidad, baja y disminuye. Al final vemos cómo el entretenimiento y la felicidad están completamente de la mano. Y aquí es donde nace el link o el vínculo con las marcas, ¿no? Las emociones intensas vinculadas con la felicidad, otro estudio que no decimos nosotros, sino que están publicados, consolidan mejor los recuerdos, los conceptos y nos hacen recordar de manera más clara las distintas situaciones. Cuando una marca entra en un contexto de estas características, entra de una manera muy interesante, y es que la persona que está disfrutando el entretenimiento está disfrutando porque quiere, con lo cual va a estar más receptiva a todo lo que una marca quiera contar. Y esa es la fortaleza que desde nosotros, desde Webedia, intentamos impulsar todo el rato. No estamos hablando de publicidad por obligación, estamos hablando de publicidad por querer, por consumo, por proactividad. Productos, servicios, ideas, emociones, pertenencia a una comunidad, formas de pensar. Las marcas tienen distintas formas de integrarse dentro del territorio del entretenimiento para contar cosas en los momentos donde la gente es más feliz y así asentar mucho mejor conceptos, productos o maneras de pensar. Ahora nace el estudio del área de entretenimiento. De esa reflexión nace el área de entretenimiento. Y el área de entretenimiento no deja de ser un estudio que intenta ser una representatividad de la población española. En este caso hablamos de un target entre 16 y 65 años y un panel digital de 1000 entrevistas que nos da para poder ofrecer insights o hallazgos que realmente tienen una base sólida y consolidada. Además, este estudio no lo hemos hecho internamente, sino que se lo hemos dado al departamento, que lo ha hecho de manera independiente, con lo cual nos ofrecen datos mucho más objetivos. El sol y la luna, el yin y el yang, el blanco y el negro, el mar y la tierra, vivimos en una constante vida de dualidades y esas dualidades se hacen presentes también en nuestro ocio. Hablábamos antes del consumo que hacemos del ocio, las horas que dedicamos al ocio entre semana y los fines de semana, pero es que no hacemos lo mismo entre semana que en los fines de semana. Muchas veces, cuando nosotros nos acercamos a un target, entendemos, ya sea por generación de contenido, ya sea porque una marca quiere estar en ese contenido, entendemos que todos los targets son iguales en todo momento, que todas las personas somos iguales en todo momento. Pero es una mentira. Es una mentira. Sí que hay elementos comunes, pero la realidad es que disfrutamos, podríamos decir, somos más digitales entre semana,
somos menos digitales los fines de semana. Cuando tú le preguntas a alguien cómo disfruta del ocio y entretenimiento, te va a decir un montón de territorios. Te va a decir, a mí me encanta el cine y las series, que de hecho es uno de los que salen más importantes entre semana y los fines de semana. Te va a decir que te gusta la música, que te gustan los videojuegos, pero todos tienen algo en común. Y es que cuando les preguntas qué hacen los fines de semana, las actividades físicas crecen. Todo el mundo sale. Todo el mundo toma con sus amigos una cerveza o se va a dar una vuelta. Todo el mundo quiere socializar. Y aquí es donde nos surgían a nosotros también reflexiones de, bueno, sí, la vida se está digitalizando mucho, pero hay una esencia que no se pierde. Y no se pierde porque se fuerce. Todo el mundo de manera natural te dice que quiere salir a la calle. Entonces de ahí salían otro tipo de conclusiones. Y es que muchas veces lo que hacemos los fines de semana lo consumimos digitalmente entre semana. Si nos vamos, por ejemplo, al mundo de las redes sociales, al final muchas de las cosas que suceden los fines de semana las consumimos entre semana en las redes sociales. Al final vivimos en esa dualidad constante en la que las fotos que estamos viendo son del fin de semana, pero las estamos viendo un miércoles, las estamos viendo un martes o las estamos viendo un jueves. Más allá de esas tres actividades, luego hay una lista de actividades en las que el porcentaje de la población, bueno, hay gente que las consume y gente que no las consume, pero que dice mucho de cómo se divide las actividades de ocio entre la población española. Enfrentarnos a un estudio de estas características, en el que el entretenimiento es algo genérico, era muy complicado, porque obviamente hay una limitación presupuestaria para hacer el estudio, obviamente hay una profundidad en cada uno de los territorios que es inmensa. Dentro de cada territorio incluso hay subcategorías, en la que si una marca o un contenido está centrado, tiene una profundidad brutal. Nosotros hemos intentado empezar desde arriba, bajar un poco, pero vais a ver que hemos tenido que tomar una serie de decisiones que, bueno, afectaban de una u otra manera el estudio. Una de las primeras decisiones es trabajar todo esto y desarrollarlo en territorios. Y al final lo que nos ha salido es 9 territorios que digamos que de una u otra manera tienen un análisis desde el punto de vista de impacto dentro de la población española, es decir, de audiencias. Vais a encontrar que hay una serie de territorios que no están incluidos dentro de estos 9, no porque no hayamos querido, sino porque hemos identificado que a lo mejor no tenían las características que nosotros queríamos incluir. Por ejemplo, uno de ellos es el humor. El humor es un territorio en sí mismo, pero también es un tono dentro de cada uno de los territorios. El humor no está dentro de este análisis. Hay otro tipo de territorios, como puede ser el de la sostenibilidad, como puede ser el del motor, que no están incluidos porque no tenían tanto impacto como el resto de territorios, y al final, obviamente, nos hemos ido a los territorios que, en mayor o menor medida, más trabajamos las marcas, más trabajamos los generadores de contenido. 3 territorios para gobernarlos a todos, a no ser que alguien diga lo contrario. Y hay gente que dice lo contrario. Pero sí que es verdad que hay 3 territorios que se llevan la palma prácticamente en todos los rankings. Movies, cuando hablamos de movies hablamos de películas y series, música y viajes. Son los territorios que todo el mundo consume. Entre 16 y 65 años, da igual el target, todo el mundo consume estos 3 territorios. Son fundamentales para nuestra vida. O sea, son los territorios que dicen más de nosotros. Es la típica pregunta que te hacen de ¿qué te gusta? Viajar. Bueno, ya, como el 95% de la población española. Sobre todo estamos teniendo en cuenta que este estudio está hecho en una base de 1000 entrevistas, internautas, pero con una representatividad socioeconómica muy amplia, ¿vale? Pero sí que en movies, música y viajes todo el mundo afirma que es uno de los territorios que más consumen. Tecnología, bienestar, food, están ahí arriba, también son territorios que se consumen. En el caso de tecnología, por si os lo preguntáis, es un territorio que también tiene muchos cruces con otros territorios. Es decir, muchas veces tú consumes un territorio, pero la capa de tecnología que puede llegar a tener ese territorio es lo que te hace disfrutar de ese territorio. Hay un ejemplo clarísimo, que es el deporte, ¿no? Hay mucha gente que le encanta el deporte, pero lo que a mí me gusta es ir equipado tecnológicamente cuando voy a hacer mi deporte, ¿no? Entonces, la tecnología cobra un papel fundamental en ese territorio. Y luego vemos como food, deporte, lifestyle o gaming, de repente, pues tienen un poco de caída. Pero hablábamos antes de que, bueno, no es solo importante la gente que consume, sino la gente que dice,
oye, yo consumo ese territorio, pero además también soy fan del territorio. Es decir, cuando hablo de que soy fan es que no puedo vivir sin ese territorio. Y entonces también se lo preguntamos. Y nos dimos cuenta de que solo bailan algunos territorios en el medio, pero los 3 territorios que hablábamos antes siguen siendo fundamentales. Movies, música y viajes. Sin duda alguna, películas y series, a día de hoy, es el territorio por excelencia. Es decir, si veis la caída que hay entre la gente que consume y la gente que es fan, en movies no hay casi caída. Todo el mundo es fan de las películas y de las series. De hecho, al final es una temática de la que se habla en cualquier conversación. De una conversación de trabajo, una conversación de amigos, siempre se habla de qué serie has visto o qué película has consumido. Hablábamos antes de que hay 3 territorios fundamentales, que ya los hemos contado, a no ser que alguien diga lo contrario. Y es que hay gente que dice lo contrario. Porque esta perspectiva es desde un target muy amplio, 16-65. Pero ¿qué sucede? Que no todo el mundo es igual. Por ejemplo, todos sabemos que las generaciones más jóvenes intentan romper siempre con los territorios con los que otras generaciones se han relacionado o han consumido. Y esto sucede aquí también. De repente te das cuenta como el target de 16-24 es un target que no a nivel cobertura a lo mejor, pero sí a nivel afinidad, afina muchísimo con los 4 últimos territorios que veíamos en el ranking. Entonces ves cómo de repente el target joven te está diciendo, ojo, que a mí me está empezando a gustar otras cosas, que yo disfruto de mi ocio y de mi tiempo libre de otra manera. Teniendo en cuenta que siempre los 3 territorios principales que hablábamos son compartidos por todos los targets. O sea, eso sí que hay que dejarlo como muy claro y muy establecido, ¿vale? Los seniors, obviamente el bienestar, y esto también es una obviedad, ¿no? Pero le dedican mucha importancia, tienen mucha recurrencia en el consumo de contenidos de bienestar, la gente que se va haciendo más mayor. Y en 35 y 44, por ejemplo, nos damos cuenta de que es un territorio muy afín para la cocina. La gente de esas edades tiene una predisposición, o nos han dicho en el estudio que tiene una predisposición para consumir el territorio de cocina. De hecho, hay un ejemplo que nosotros tenemos en la casa, vamos a poner 4 o 5 ejemplos, no más, no os preocupéis, de casos que tenemos en la casa que tienen que ver con reflexiones que tenemos en el estudio. Uno de los casos es Costa Cruceros. Nosotros nos llegó Costa Cruceros y nos dijo, queremos trabajar con vosotros, queremos hacer algo para un target adulto, el target de sus cruceros, ¿por qué no hacemos algún tipo de colaboración? Y nosotros, junto con Directo al Paladar, trabajamos dentro de sus cocinas una serie de contenidos para intentar trabajar en el mundo del entretenimiento el target que estábamos viendo antes para el territorio del food. ¿Vale? Valoraciones. ¿Qué hicimos? No nos quedamos ahí. Dijimos, vamos a ver si hay mucha diferencia entre territorios, porque una de las ideas que teníamos es, ¿todos los territorios son igual de importantes para la gente que es fan? Es decir, si yo soy fan de películas y de videojuegos, ¿ambos territorios tienen mi engagement o aprobación igual, pues de la misma manera? Entonces les dijimos que lo valoraran, que valoraran del 0 al 10, siendo el 0 algo muy bueno, siendo el 0 fan de ese territorio, del 0 al 10, ¿cómo valorarían el territorio en función de lo cerca que estaban de ese territorio? Y nos salió un ranking de estas características. Un ranking que, si bien es verdad, bueno, obviamente tiene mucha aprobación, prácticamente en 8 de los 9 territorios donde hicimos el análisis. Lifestyle se queda colgado. Aquí teníamos dudas porque no preguntamos el por qué has valorado, pero aquí es donde las reflexiones pueden caer en vosotros también. ¿Por qué el lifestyle sale colocado cuando la gente lo valora como último lugar, además con una nota de un 6 más o menos? Igual está denostado en determinados contextos, igual dentro de los 3 territorios de los que soy más fan, porque había una limitación de 3, normalmente el lifestyle era el más pequeño y por eso sale con una valoración menor. Bueno, al final aquí podemos buscar, ¿no?, interpretaciones distintas. Lo que sí que nos damos cuenta es que en este caso, fijaros como antes movies en este caso, perdón, salía muy bien, en este caso también sigue saliendo bien, pero la música se valora mucho más. La música se valora por ese fan, ¿no? Bueno, tenemos al final un ranking que no cambia mucho y no nos dice mucho entre ellos. Entonces nos hicimos otra pregunta, ¿vale? Si no hay tanta diferencia en cómo valora un fan, en este caso un territorio,
¿por qué no vemos en sí mismos los territorios cómo crecen? ¿Por qué no vemos la diferencia entre los que consumen el territorio y los que son fans del territorio? ¿Qué valor le dan y qué valor le dan? ¿Y cómo crece el territorio? ¿Cómo crece la intensidad con la que yo disfruto de ese territorio? Y aquí el ranking cambia completamente. Aquí de repente nos encontramos con el gaming como cabeza de cartel. Nos damos cuenta de como la gente que consume gaming versus la gente que es fan del gaming apoya, valora mucho más la relación que tienen con el territorio. ¿Qué pensábamos aquí? ¿Qué interpretaciones dábamos? Cuanto más pequeño se hace el territorio, más sentimiento de pertenencia puedes tener hacia él. ¿Vale? En territorios que son muy grandes, son muy amplios, es más difícil sentirte partícipe del territorio. Hay que hacerlo de una manera distinta. Tienes que tener una actividad. Es muy fácil decir que eres fan de las películas y de las series, pero el fan del gaming igual interpreta de manera distinta la relación que tiene con el gaming. ¿Vale? Entonces, bueno, volvemos a lo mismo. No queremos dar conclusiones cerradas, son reflexiones que nos hacen ver de qué manera encarar distintos territorios en función de la perspectiva con la que se hace. Una de las cosas más interesantes, y espero que para vosotros también sea esta, es que para qué elegir uno cuando puedes elegir dos. Territorios complementarios. Cuando hicimos el análisis, lo que preguntamos a la gente es qué territorios eran fans. Y de ahí pudimos sacar una especie de mapping. Una especie de mapping de qué territorios comparte la gente. Nos dimos cuenta de que había muchos territorios que la gente afirmaba que compartían. Y esto es algo muy interesante, porque la perspectiva de cerrarte solo a un territorio se amplifica mucho más cuando piensas en varios. Viajes, movies y música, ya lo hemos hablado antes, son territorios que comparten un montón de targets. Pero de repente encontrábamos, por ejemplo, el deporte, la tecnología y gaming como territorios complementarios para el total de la población. Veíamos cómo hay mucha gente que consume estos tres territorios como fans de esos territorios. Había otro espacio en el que el lifestyle y el bienestar están unidos. Y un último espacio en el que viajes y food también están unidos. Con lo cual veíamos que podíamos descomponer los territorios, los 9 territorios, en 4. Y entonces aquí nos surgían también reflexiones. ¿Es interesante esto? Oh, pues sí que me parece interesante, ¿no? ¿Es interesante centrarse única y exclusivamente en un territorio? O si eres una marca y quieres complementar tu comunicación, puedes centrarte en territorios que son complementarios. O otra reflexión. Si ya estás trabajando en un territorio y ese mismo target consume ese territorio, otro territorio, te puedes ir al contrario para ampliar mucho más la audiencia a la que quieres llegar. Al final son perspectivas distintas de encarar el hecho de que no hace falta consumir solo un territorio, sino que hay targets que consumen muchos territorios y entre ellos se pueden mezclar. Si esto lo descomponemos en dos, también tenemos como dos alternativas muy grandes. Lifestyle, bienestar, viajes, movies, música y food se complementan bastante bien. Y por otro lado, deportes, movies, viajes, música, tecnología y gaming. Os vamos a poner un pequeño ejemplo de un caso bueno, nosotros creemos, en el que gaming y food se dan la mano, no para hacer una campaña de comunicación como tal, sino para generar un negocio. Esto es un negocio basado en dos territorios. Dani García, chef 3 estrellas Michelin, se enfrentaba a un nuevo reto: la gran familia mediterránea. Un concepto de cocina basado en un quick service a domicilio muy premium que triunfó para todos, menos para la generación Z. Por eso pensamos en un concepto más trendy para ellos, que les resultara verdaderamente familiar, que les volviera completamente locos. Y lanzamos The Gaming Family, la cocina de nueva generación para saborear los videojuegos y representar a toda una comunidad, la familia gamer. Y elegimos a 3 referentes para lanzar los primeros menús. Willy Rex, Vegeta y Rubius recrearon sus universos en hamburguesas, pizzas y postres que te explotan en la boca, envueltos en diseños personalizados. Menús creados por ellos. Hay que trabajar, terrible. Pensados, sin duda, por ellos. ¡Ah, Dios mío! ¡Me estoy muriendo! Primer katana-mochi. Y avalados por un chef de alta cocina. ¡Ay, puta madre! Con un ingrediente secreto en su interior. Contenido. Llenamos las redes, las portadas
Y los directos conquistando a la generación Z. Otros influencers empezaron a darle bombo, lo que incrementó el número de ventas. Y sobre todo las ganas de que otros streamers tuvieran su menú. Tío, quiero sacar una mierda de esas, lo digo totalmente en serio. Y se fueron sumando. DJ Mario. ¿Quién quiere? ¿Tenéis hambre? Y yo Juan. Esto ya es la puta polla, de verdad. Está muy buena, Está muy buena. El Chocas. A ver, este puede ser una buena prueba, la verdad. Le falta queso. Y lo volvimos a hacer. Cada menú era una fiesta para la comunidad gamer, hasta el punto de agotar el total de las existencias y bloquear el restaurante en Just Eat y Globo hasta en 2 ocasiones. Por fin, el contenido que la gente consumía desde sus plataformas ya lo pueden consumir desde sus casas. Ahora solo queda esperar al siguiente. Dani García, hazlo. Negocio de la Gran Familia Mediterránea, que entiendo que muchos conoceréis, y a día de hoy tiene un peso mayor dentro de la facturación de la Gran Familia Mediterránea, siendo un modelo de negocio basado en 2 territorios, en la comida y en el gaming. No hay ningún menú que salga dentro de esa línea de negocio que no esté vinculado a un talento dentro del mundo del gaming. Más tiempo consumiendo contenidos de viaje que viajando. Decíamos antes que al final estamos muy digitalizados. Y tal es así que realmente consumimos más cosas de las que incluso podemos hacer físicamente. Territorios digitalizados. No hay nada que no sepáis aquí, pero sí que sacábamos algunas conclusiones interesantes. Obviamente sabemos que todos los territorios están digitalizados, pero les preguntábamos a la gente si creen que están consumiendo más de manera digital que ayer y menos que mañana. Y la gente decía que sí. La mitad de la población te dice que sí. La mitad de la población te está diciendo que de los territorios de los que son fans, son mayores consumidores digitales. Continúa el crecimiento en volumen, ya no solo en audiencia, sino también en volumen. Cuando nos vamos a los jóvenes, 7 de 10. Voy a ir un poco rápido porque si no nos vamos a quedar largos. Porcentaje de fans que consumen el territorio de forma digital. Aquí vemos como, en este caso, hay como 2 tipos de territorios, ¿no? Territorios que son muy físicos, muy experienciales, la comida, viajar, el deporte, y contenidos que se pueden desarrollar mucho mejor en un formato digital. Aún así, la mayoría de la gente ya está consumiendo más de manera digital que físico. Es decir, te gusta ver mucho más viajes o contenido de viajes que el hecho de las posibilidades que tienes de viajar. Te gusta más consumir deporte que el hecho de hacerlo. Te gusta más consumir recetas de cocina. Yo tengo un claro caso en mi casa. Mi chica consume muchísimas más recetas en contenidos digitales que luego las posibilidades que tienes de hacerlas, porque al final te limita el tiempo, ¿no? El tiempo ese que dedicamos al ocio y tiempo libre. Y un ejemplo claro de esto, en el caso de las movies y de cómo nos desarrollamos digitalmente, es cómo históricamente la televisión ha trabajado el mundo de las películas o las series en un formato tradicional y cómo de repente encontramos fórmulas en las que digitalizamos aún más, obviamente la televisión está digitalizadísima, pero digitalizamos aún más determinados contenidos con un objetivo de comunicación. No sé si se oye. Todos cuando acabó Juego de Tronos. Pero el invierno no dura para siempre y nuestros amigos de HBO sabían que estábamos deseosos de fuego, sangre y, por supuesto, dragones. Así fue como este 22 de agosto se estrenó por fin la nueva serie de Juego de Tronos, La Casa del Dragón. Se debería llamar La Casa del Dramón. Pero después del éxito de Juego de Tronos, ¿cómo podía HBO Max reactivar a sus fans con esta nueva serie? ¿Cómo podía acercarse a la comunidad más joven? Y sobre todo, ¿cómo podía tener gran notoriedad estrenando en mitad de agosto? ¿A quién se le ocurre? Pero que no estamos locos. Así fue como planteamos una acción innovadora que aunaba lo mejor de nuestros medios, lo mejor de los influencers y lo mejor de las plataformas más jóvenes. La Watch Party de la Casa del Dragón. Yo estoy deseando como todos los demás. Un evento on y off en el que vimos el primer capítulo de La Casa del Dragón junto a Lexby, Leviatán, Mary Soldier, Fabio y todo el público que nos acompañó tanto en la arena como desde sus casas. ¡Ah! Se nos olvidaba, también la abuela de dragones. Tan la dragona, ¿no? Una auténtica fiesta con risas, sustos, ¡Niño, qué susto! curiosidades y 1000 emociones en el que fue el evento del año en Webedia. Hacerlo no fue fácil. Más de 30 personas trabajando en directo y otras tantas antes del evento para que fuera todo un éxito. Sobre todo para que entendáis un poco el contexto. Era aquí. No sé si os habéis dado cuenta, pero todo se hizo aquí en esta sala.
Puntos de contacto. Cuando nosotros preguntamos a la gente de qué territorios eran fans, lo que quisimos saber es de qué manera trabajan esos territorios. Esto nos da pistas de cómo trabajar, en este caso nosotros, los generadores de contenido, o en el caso de las marcas, el posicionamiento que tenéis en vuestros territorios, la distribución, el peso o la importancia que hay que dar a determinados puntos de contacto en función del territorio. Al final tenemos una serie de distribución de territorios en la que vemos cómo cambian constantemente en función del territorio. Deporte, la televisión es fundamental, lo sabemos todos. La música, YouTube de repente y la radio obviamente forman parte de los canales más importantes dentro de este territorio. En bienestar, web especializadas, blogs, revistas, en viajes, televisión, webs especializadas, blogs. Al final, lo que tenéis aquí son pistas de cómo distribuir la importancia del posicionamiento que tenéis que hacer dentro de esos territorios. En gaming, en tech, YouTube es fundamental. YouTube normalmente es un canal fundamental prácticamente en todos los territorios. Y luego aparecen, bueno, aquí hay que decir una cosa, TikTok cuando se hizo el estudio, digamos que no tenía todavía la importancia que tiene ahora. Creemos que si lo hiciéramos ahora, obviamente, recogería mucha mayor importancia. También tenéis que entender que es un estudio 1665, con lo cual hay veces que nosotros identificamos determinados puntos de contacto como puntos que están creciendo mucho, pero que no son relevantes para toda la población española, ¿vale? Aunque esté creciendo el target de TikTok, ¿vale? Pero sí que vemos, por ejemplo, como en gaming Twitch sale como un lugar pues en el que hay que estar, ¿no? Cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, y ponemos un ejemplo de cómo una marca construye dentro de la tecnología y cómo puede construir en un formato multichannel, que para nosotros es algo como fundamental, y nos damos cuenta con este tipo de estudios, en el que no puedes estar única y exclusivamente en un sitio, sino en el que tienes que distribuir todo tu presupuesto o toda tu fuerza alrededor de un montón de puntos de contacto, pues nos encontramos con retos que afrontamos de una manera multichannel, que afrontamos de una manera en la cual intentamos construir ese posicionamiento de la marca a través de muchos puntos de contacto, como es este ejemplo. A principios de 2022, Honor nos propuso un reto: posicionar su marca en un territorio muy poco común, el territorio de la honorabilidad. Un territorio donde la tecnología debía jugar un papel fundamental como forma de ayudar a la sociedad. Pero había un problema. La honorabilidad es un valor del que no se habla mucho en el día a día. A veces ni siquiera queda claro qué es honorable y qué no. Por lo tanto, teníamos una misión: demostrar que el honor sigue entre nosotros, que es un valor que está en las personas y que está presente en proyectos tecnológicos donde se pone por delante el beneficio social al económico. Así fue como nació este viaje. Así fue como nació En Busca de la Honorabilidad. Un branded content en el que encontrar y dar voz a esos proyectos honorables que hacen mejor el día a día de los que les rodean. Descubrir esas historias no iba a ser fácil, por eso pedimos ayuda a nuestra comunidad. Sí, a ti, Sataquero. Para que fuesen ellos los que nos recomendaran y reconocieran la honorabilidad de los proyectos. Llegaron cientos de iniciativas, aunque solo fueron 3 las elegidas. Y ahora solo nos quedaba hacer una cosa: darles voz. Es hora de dar a conocer el honor. Viajamos por toda España para conocer de primera mano esas historias. Creamos toda una estrategia 360 para dar visibilidad a estos proyectos honorables. Hicimos documentales, streamings en directo, artículos, posts en redes sociales. Incluso premiamos por primera vez la honorabilidad en los premios de tecnología más importantes de España. La repercusión fue todo un éxito. Tuvimos 161.000 páginas vistas. No vamos a ir hacia los datos porque nos alargamos un poco más, pero lo importante de esto, lo importante de este proyecto no era solo, obviamente, el posicionamiento que tenía la marca, sino también el hecho de cómo se construyó en multichannel de una manera muy diseccionada, y cómo eso hizo que fuera uno de los contenidos consumidos por la comunidad, en este caso de Sataka, más relevantes de 2022. Es decir, no solo ya de contenidos editoriales normales, sino también de marcas, fue uno de los más relevantes. Cuando la necesidad se convierte en obligación, estamos terminando ya. Marcas y territorios. Les preguntamos a la gente, ok, las marcas solo pueden estar contigo en tu momento de ocio y en tu momento de responsabilidades. ¿Dónde quieres que estén las marcas? El 60% de la gente contestaba
que querían que las marcas estuvieran en su momento de ocio y tiempo libre, en el mundo de la felicidad, en el mundo en el que más les impacta, pero obviamente ofreciendo un contenido de valor. El problema que tenemos muchas veces es que intentamos dar valor, pero nos confundimos. Y ahí es cuando entran los conflictos con las audiencias a las que estamos intentando llevar. Pero realmente la gente, si tiene que elegir entre que le impactes en un sitio o en otro, te está diciendo, por favor, impáctame en el mundo del entretenimiento. De hecho, cuando le preguntamos de qué manera quieres que te impacte, y aquí nos sorprendía porque salían datos que a veces no contrastan bien con otros datos que salen de otros estudios, ¿no? La gente sí que dice que quiere que le hagas publicidad, de distintas formas. Proyectos, iniciativas, contenidos con espacios publicitarios o incluso anuncios convencionales, pero hazlo de una manera coherente y aplicando valor al territorio en el que estás trabajando. Lo que igual no vale es lanzar un anuncio en un sitio porque sí, en un territorio porque sí, sin tener ningún tipo de vínculo con lo que está, el contexto donde se está anunciando. Esto no es solo importante para toda la población, sino que cuando le preguntamos a los jóvenes, nos dicen que esto no es que estén receptivos, es que es una necesidad. Es que las marcas que les están creando valor son marcas que están comprando, son marcas con las que están conviviendo. Tenemos un montón de casos a nivel nacional en el que nos damos cuenta de cómo hay marcas de ropa que han crecido gracias al contenido y el desarrollo de contenido, no gracias tanto al producto. Y se han puesto en el top of mind de, en este caso, mucha gente joven. Es esto. Son 19 puntos por encima de la total población, 23 puntos en contenidos patrocinados o 21 puntos en anuncios convencionales. Este ejemplo no os lo voy a poner porque vamos a ir más rápido y así aligeramos. Y también les preguntamos qué cosas queréis que hagan las marcas dentro de los territorios que vosotros disfrutáis. Hay dos fundamentales que deberíamos tener siempre presentes en todas las estrategias que trabajemos, que es el hecho de enseñar cosas nuevas y el hecho de hacer partícipes. Deberían ser dos mantras en cada territorio que se trabaje. Da igual cuál sea el territorio, da igual que sea como entre la marca. Si esto se cumple, hay más certidumbre de que salga bien la estrategia o el proyecto que queráis trabajar. Pero además, en función del territorio, cobran mayor importancia o menor importancia. No os voy a leer todos, no hay necesidad, vais a tener esto para que podáis trabajarlo, para que podáis verlo más en profundidad, pero lo que sí que tenemos es un desglose de cosas que se hacen en función de, o cosas que te pide la gente en función del territorio en el que se encuentra. Tenemos por los 9 territorios, este nos lo vamos a saltar también. Y para acabar, simplemente, les preguntábamos que si están haciendo bien las cosas. ¿Qué os parece? ¿Están haciendo bien las cosas? Y aquí, bueno, había como una afirmación bastante evidente, que solo 2 de cada 10 marcas hacen bien las cosas dentro del mundo del entretenimiento. Esto se puede ver desde 2 perspectivas. Una muy positiva, que es hay mucho donde crecer, hay mucho que hacer. Y otra que es un poco más negativa y es que ¿qué estamos haciendo mal para desarrollarnos dentro de los entretenimientos de la gente? ¿Qué tenemos que reforzar? ¿Qué certidumbres tenemos que dar a nuestras estrategias para que sean más sólidas y para que aporten valor real a las personas que las van a consumir? Por acabar, una reflexión muy sencilla, pero que viene de un poco de todo el estudio. Hay una alta receptividad a que las marcas entren en el mundo del entretenimiento. Hay una necesidad por los targets más jóvenes de que estén, ya no es una alta receptividad. Hay un potencial de crecimiento sin duda, sin dudarlo, y además de vincularse a ese momento en el que la gente es feliz, cosa que no pasa en el tiempo no disponible, y hay un espacio clave para contar todo lo que una marca quiere contar. Hagamos disfrutar más y de mejor manera el entretenimiento de la gente, es lo único que nosotros, desde nuestra posición, obviamente, podemos decir. Simplemente recordaros que esto es un pequeño resumen de un estudio entero de 100 páginas en el que hay mucha más profundidad por targets y por territorios. No os preocupéis, no lo vamos a vender, no queremos venderlo. Simplemente contactar con quien tengáis el vínculo dentro de la casa, preguntarle y nosotros os haremos llegar la información de todo ese detalle en función de targets o en función de territorios, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. Espero que no haya sido muy denso. He intentado hacerlo lo más dinámico posible. Damos paso a la mesa redonda y un placer.
¿Estamos? Vale, perfecto. Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar aquí. Soy Javier Guadiana de Reason Why y la verdad es que es un placer haber visto el estudio en primera fila y lo primero que quería hacer era agradecer a Webedia que haya hecho este estudio. Da gusto que se hagan estudios primero de esta temática y con esta profundidad, y agradeceros a todos que estéis con nosotros en su plató como público, y a los que nos acompañáis desde casa, pues también agradeceroslo. Vamos a pasar a una mesa redonda. Os presento a los invitados de nuestra mesa redonda y también pasaremos a hacer preguntas aquí en el público, ¿vale? De vez en cuando os pasaré la palabra. No os veo muy bien, pero si me levantáis la mano, yo os paso el turno, ¿vale? Bueno, os quería ir presentando. Tenemos por aquí a Javier Matallana, que es el responsable de Publisher en Webedia. Muy buenas. Buenos días. También nos acompaña Íñigo de Luis, que es director de estrategia en Arena. Muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Nos acompaña también Guillermo Alonso, que es el responsable de patrocinios e influencer en PlayStation. ¿Qué tal? Vale, y lo estoy diciendo fenomenal, muy bien. Alberto Fernández, director de contenidos digitales en RTVE PlayZ. ¿Qué tal? Vale, pues todos presentados. ¿Qué os ha parecido el estudio? ¿Qué os ha parecido la presentación? Contadnos un poquito. Yo soy parte implicada, o sea que te diré que, vale, que orgulloso del estudio. No me ha gustado nada, la verdad. Pero sobre todo que ha venido a reforzar algo que intuíamos, a lo que dedicamos mucho tiempo y esfuerzo, y bueno, demuestra que no solamente es una intención nuestra, sino que realmente es un consenso que hay, ¿no? El entretenimiento es clave. Íñigo. Pues yo, así de primeras, escuchando la presentación de Miguel, es como que he tenido dos sensaciones. Una personal que me ha preocupado un poco, ¿no? Que es que por un lado tienes esa barra de que por un lado te aprieta el tiempo no disponible, pero es verdad que también el entretenimiento por el otro lado también siento que te aprieta, ¿no? Y al final te va como... ¿En qué tiempo estamos? ¿Estamos en el disponible, en el libre, ahora mismo, en el debate? Buena pregunta, ¿eh? Sí. Bueno. O sea, que por un lado creo que hay una sensación personal como que me ha generado un poco como de ansiedad, ¿no? No solo ya por la obligación, sino que el entretenimiento en cierta medida también incluso puede empezar a aparecer algunas veces también o incluso una obligación algunas veces, el consumirlo y el no disponer tiempo para no hacer nada, que molaría tener en ese análisis una de tiempo para no hacer nada. Claro. Y profesionalmente también sales como con un warning de que queda mucho por hacer.
Y es verdad que el peligro que tenemos es que, como el entretenimiento es la nueva promesa, ¿no? O la nueva herramienta, yo creo que todos estamos viendo la oportunidad. Es verdad que encontrarte ahí como el diferente y el único, el que aporta valor, la audiencia está diciendo con esos datos que ha compartido Miguel de 2 cada 10, está claro que, porque contenido hay muchísimo, quizá demasiado, ¿no? Entonces eso es un poco la reflexión que también me he sacado así como Vamos a ir por ahí después también con ese dato. Primera intervención, ¿qué te ha parecido el estudio? Y también añado, ¿cuánto sirven a vosotros este tipo de estudios? Bueno, empezando por la segunda, yo creo que al final este tipo de estudios sí que te da como mucha evidencia para en el día a día trabajar con cosas que no solo sean sensaciones que tengas o percepciones o incluso un poco de trabajar por estómago, sino que te evidencia mediante números, que viene bien de vez en cuando también, tomar decisiones basadas lógicamente en este tipo de cosas. O sea, ¿os apoyáis en los estudios también para justificar decisiones o para tomar decisiones? Bueno, sí, creo que hay que tener un equilibrio. O sea, lógicamente al final el estudio también te evidencia cosas que pueden tener más con el pasado, incluso el presente. Hay veces que una marca, si quiere innovar y quiere hacer cosas nuevas, tiene que también actuar un poco por impulso y eso no hay estudio que te lo demuestre, lógicamente. Pero bueno, ahí está el equilibrio. Y personalmente, bueno, creo que al final se ha explicado muy bien en el estudio y enhorabuena por la parte que aplica. Porque sí que es verdad que si no, al final la palabra del marketing de entretenimiento puede ser como un poco hasta el marketing de las jajas, o sea, del meme, del entretener, del payaseo. Y al final creo que la forma que han tenido de explicar y de poner ejemplos que han evidenciado muy bien que al final el entretenimiento no solo es humor, sino que también es marketing de contenido, incluso que aporte algo de cara a las marcas, y me gusta mucho el ejemplo de Honor, me gusta mucho porque creo que es una forma de evidenciar que al final las marcas, mediante el marketing de contenidos, pueden aportar un valor añadido que no solo sea el entretenimiento de un baile en TikTok o aprender a hacer pan en la pandemia. De TikTok también vamos a hablar, sobre todo de esa parte del estudio en el que dice, como hemos hecho el estudio hace un mes y medio, ya esto no es válido, ¿no? Digo, bueno, pues genial luego que tomemos decisiones a 2 meses vista, ¿no? Vamos por aquí, la intervención. A ver, yo a nivel personal y del trabajo que hago en el día a día ha sido muy ilustrativo, ¿no? Porque esto que le llama el territorios, que nosotros llamamos verticales, pues estamos como siempre pensando, ¿no?, en cómo posicionarnos, qué contenidos son para esos nichos, que luego son macronichos, porque cuando hablas de movies, pues son muchas movies dentro. Claro, de música, ahí había un poco de trampa, creo, en el estudio, porque al fin y al cabo son comunidades que se rechazan entre ellas. Te puede gustar la música, pero posiblemente no eres el mismo el que le gusta otro tipo de música. De hecho, lo rechazas, entonces no puedes hacer una targetización a esas comunidades, ¿no? Hay otras comunidades que son mucho más homogéneas, ¿no? Pues los foodies, el gaming, la parte del bienestar, ¿no? Pero sí que a nivel macro me ha hecho mucha gracia porque en la tele en la que yo trabajo no se hace esa reflexión sobre el tiempo, que la parte digital está cada vez más generalizada, ¿no? Que al final la lucha por el contenido es la lucha por el tiempo. ¿Por qué? Porque la tele siempre se ha sentido dueña del tiempo libre. En diciembre hubo el dato histórico del menor tiempo pasado delante de un televisor en canales lineales de la historia, desde el año 92. Y es una cosa que pasa, pero que mucha gente que trabaja en el sector de la televisión se ciega, ¿no? Es como el iceberg dentro del Titanic, ¿no? Dice, bueno, ahí seguimos manteniendo el share. Claro. Malo será, una décima arriba abajo. Y ves que el universo se va contrayendo, ¿no? Un poco. ¿Por qué? Porque pasa esto que pasa en el estudio, que al final la televisión es un actor muy importante, pero que forma parte de un ecosistema en el que la gente consume contenido cuando quiere, como quiere, en otras plataformas, ¿no? Y creo que es muy interesante saber eso, que al final estamos en la lucha por el tiempo con otro tipo de agentes y en el que lo que importa es hacer contenido que tenga un valor añadido, ¿no? Precisamente sobre el valor añadido, hemos visto que los encuestados respondían 6 de cada 10 que estarían dispuestos en su tiempo libre a recibir contenido de marca que les ayude también en ese tiempo de entretenimiento, que les parece bien, ¿no? Vale. Entonces, ¿hasta qué punto, aprovechando ese 60% del que nos decía el estudio, aparecen las marcas y utilizan ese tiempo de entretenimiento para vender en lugar de para aportar valor añadido? Es decir, te están diciendo sí a que aparezca la marca para entretenerme, entonces aprovechas y dices, no, pues ya que me has dicho que sí, entro con una acción comercial. ¿Hasta qué punto esto pasa? ¿Cómo podemos decirle a las marcas que tomen otra decisión? Vamos por aquí. A ver, aquí hay una tiranía que es la tiranía del KPI, ¿vale? Del corto plazo. Dale. Y eso afecta muchísimo, ¿no? Estás buscando el titular para después, ¿no? La tiranía del KPI. Bien. Yo creo que a veces nos confundimos entre lo táctico y lo estratégico y eso hace que intervengamos en el contenido. A nosotros nos pasa mucho. Nosotros hemos conseguido un éxito de audiencias muy importante en muchos verticales, haciendo las cosas con una identidad,
las marcas muchas veces quieren formar parte de eso, pero al mismo tiempo quieren forzar mucho unos mensajes, tienen una necesidad urgente de KPIs y eso a veces hace que perdamos el foco de que estamos entreteniendo, de que estamos informando, entreteniendo, enseñando y no debemos abandonar ese camino. Es decir, integrar a la marca en ese camino le va a dar mucho más rédito a largo plazo. Yo creo que le va a dar más legitimidad, más credibilidad. Y eso es una recomendación que hacemos, a veces conseguimos con más o con menos éxito. Bueno, ahí la lucha del KPI también. Por ahí. A ver, yo creo que también cuando las personas afirman que están dispuestas a escuchar contenidos o recibir contenido de las marcas, yo creo que también un poco lo mismo, ¿no? Que creo que la palabra marca también es una palabra muy amplia, ¿no? También me gustaría entender un poco el cuando han respondido eso, en qué marcas estaban verdaderamente pensando, ¿no? O sea, yo sí que creo que el contenido es una herramienta que inevitablemente es que está arrastrando la audiencia y si tú como marca verdaderamente quieres acceder con ella, tienes que tenerlo en cuenta. Pero también creo que no todas las marcas están preparadas para generar entretenimiento o no todas las marcas debería ser su prioridad la generación de entretenimiento, ¿no? De hecho, hay marcas que lo que tienen que hacer es resultar útiles y probablemente tengan que destinar mucho más esfuerzo en desarrollar utilidades para ganar relevancia que no hacer ocupar tu espacio, tu tiempo libre, dándote consejos, contándote un documental, una historia o inspirándote, ¿no? Entonces, yo creo que también es bueno que no saquemos conclusiones macro para todas las marcas y también la palabra entretenimiento, igual que la música es muy amplia, la palabra entretenimiento también es excesivamente amplia, ¿no? ¿Que el entretenimiento está ahí, es una herramienta? Sí. ¿Que el contenido es una fórmula a través de la cual aportar valor? Sí. Y obviamente, como bien preguntabas tú, creo que es algo perfectamente compatible también con la publicidad más entendida. Al final la publicidad sigue siendo capaz de abordar verdades universales de una manera que creo que incluso el entretenimiento todavía no está siendo capaz de hacerlo en tan poco espacio de tiempo. Pero en la medida que quieras profundizar o conectar sobre algo de alguna manera que aporte más valor en el día a día de algunas personas, no necesariamente de todas, está claro que probablemente el contenido es una fórmula mucho más interesante para utilizar. Ahí te hago un pequeño matiz solamente en el sentido de que hemos tenido que concentrar a la hora de contaros este estudio y nos hemos ido al entretenimiento casi como si fuese esa parte de ocio, ¿no? Sí, integralmente. Sí. Realmente el entretenimiento es algo que ocurre en el tiempo de ocio, ¿vale? Pero efectivamente las marcas tienen una capacidad de integrarse enormemente en otro espacio de ocio que no es entretenimiento y también en el tiempo disponible, aunque estemos haciendo cosas, pero pueden ser de muchísima utilidad en ese tiempo también. Sí. Claro, si hablamos de entretenimiento, pero no hablamos de diversión, ¿no? Porque en entretenimiento puedes informarte también dentro de esa parte. Vamos por alusiones. Es que yo creo que hay un tema en el tema de entretenimiento que sí que cambia en esta nueva era, es que la gente utiliza el entretenimiento, sobre todo los jóvenes, para marcar su identidad, es decir, para forjar su propia marca como ser. Es decir, el entretenimiento que tú consumes dice lo que tú eres. Eso es algo que antes no pasaba tanto. Tú te entretenías y era tu tiempo libre de ocio. Ahora, en función de los medios que consumas o las marcas que sigas o los influencers que formen parte de tu elenco de gente que ves, tú te forjas una personalidad alrededor de eso. Y eso significa que si una marca de cualquier tipo, en un sentido amplio, puede ser una marca, puede ser una televisión, puede ser un influencer, quiere dirigirse a un determinado tipo de público, es muy interesante que ese público quiere de ese contenido una forma de ir creando su propia personalidad a través de esa marca e incorporar esa marca como parte de su catálogo de marcas que corresponden o que forjan su personalidad. Con lo cual, obviamente, si es muy claro que vas a vender la burra o que le estás dando gato por liebre, es muy complicado que alguien quiera incorporar eso, sobre todo a la parte de los públicos más jóvenes, a su personalidad, ¿no? Ahí entramos también en un terreno que es un poco lo que comentaba Íñigo, y lo hemos visto también en el estudio, el hecho de que haya territorios que sean los territorios más demandados, donde hay más fans además, puede también ser esa tentación para las marcas de estar ahí porque tengo que estar, porque me está diciendo la audiencia que le parecería bien mi presencia, pero a lo mejor no están legitimados porque tu marca no tiene esa personalidad y al final tienes el efecto contrario, ¿no? Y esa impostura pues te genera el efecto contrario y precisamente genera ese rechazo, ¿no? Sí, bueno, es que personalmente estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Íñigo. Creo que no hay que caer o que sería un fallo que ahora la gente que hemos escuchado este estudio pensemos esto es café para todos y que el marketing de entretenimiento es para todas las marcas y que todas tienen que trabajar viaje, música. Creo que al final, y lo has dicho tú muy bien, la palabra es legitimidad.
A mí me gusta pensar que las marcas son personas y entonces, bueno, es un ejercicio como muy casi infantil, pero en dónde pega que esté esta persona y dónde pega que no esté. Y lo peor que puedes hacer es intentar estar en un sitio que no se te espera o que, o que no procede. Entonces, bueno, creo que el marketing de contenidos es muy... La conclusión es no vayas a fiestas que no te han invitado, ¿no? Claro, o aprende a vestirte allá donde vayas, tío. No sé. Vale, perfecto. Pero, bueno, eso, que al final creo que el marketing de contenidos sí que es verdad que es una plataforma muy buena para que la marca cuente muchas más cosas de lo que podía venir contando tradicionalmente, en otras formas de comunicar, de hacer publicidad, de lo que sea. Sí que es verdad que le da mucho contenido o muchas armas, mejor dicho, para expresar una serie de personalidades, de valores, de aporte de valor y demás, pero que no significa que esto sea, como decía antes, café para todos. O sea, que al final, y parte de lo que decíamos antes de las KPIs, la dictadura y tal, cada marca después tiene una estrategia y esto acaba siendo vender al final. Yo creo que además ocurre que el efecto puede ser como muy bipolar, es decir, si lo haces muy bien en un espacio donde la gente es feliz, donde la gente se siente muy identificada, pues coges una inercia brutal como marca, pero efectivamente si lo haces mal también generas un rechazo potente, ¿no? Con lo cual hay que tener cuidado con ese posible resultado bipolar, ¿no? Hablábamos de KPIs y al mismo tiempo la parte de fragmentación de audiencias, de hiperpersonalización. Nos vamos a volver un poco locos a la hora de tomar decisiones de dónde estar, qué decir en cada territorio, en cada nicho de población, teniendo en cuenta también lo que estaba comentando antes Miguel, ¿no? En un mes y medio a lo mejor TikTok pasa de estar en la posición 7 a la posición 1 y tener un 30% de cobertura, tener un 45%. ¿Hasta qué punto nos estamos complicando la vida y hasta qué punto tenemos que tomar una decisión de dónde estar independientemente de las sensaciones de decir, a lo mejor ya me estoy quedando un poco fuera, ya, bueno, pero es que todavía no tienes que cambiar? ¿Eso cómo lo vivís, ese constante cambio de ir no tan rápido como se están modificando, ¿no?, los territorios y los contextos? Nosotros aquí hablamos ya más como contenido y no tanto como marca, sino como, como medios de comunicación, por ejemplo, ¿no?, que es lo que yo particularmente llevo en el negocio de publishing. Nosotros, cuando vemos que una nueva ventana coge mucha atracción, nos gusta probarlo y testarlo. Es decir, o sea, obviamente ahí hay un mensaje, la audiencia está consumiendo de una forma diferente, un formato distinto de contenido. Nosotros queremos ser relevante allá donde se consuma el contenido, entonces lo intentamos. Pero también hay que ser ágiles y rápidos. No lo hacemos bien, primero porque no tenemos la capacidad de hacerlo bien en todos lados, y segundo porque no todos los contenidos, y me recuerda lo que estaban comentando antes, no todos los contenidos pegan en todas las plataformas. Nosotros al final, cuando vamos testando y vamos probando, pues vamos consiguiendo pequeños casos de éxito y ahí vamos intensificando la actividad y en otros muchos casos abandonamos. ¿Vale? Vemos que Twitch tiene un punto muy fuerte en algunos verticales nuestros y en otros no tira. Abandonamos Twitch para esos verticales, ¿no? Yo creo que hay que tener esa flexibilidad. Yo creo que con lo que preguntas hay que diferenciar, yo hablo desde el lado de las marcas, ¿vale? O desde el lado de la agencia que trabajamos con marcas. Yo creo que hay que diferenciar entre llamar la atención y trabajar la consideración, ¿no? Y yo creo que eso te lo marca y no son cosas, digamos, que haya que elegirlas, ¿no? Pero que hay verdaderamente marcas que sí que tienen legitimidad de abordar un territorio y ese territorio es suficientemente rico y tiene el suficiente volumen, el suficiente tamaño, que la propia marca lo considera estratégico y que obviamente apuesta por el largo plazo, con verdaderamente eso sí que surte un efecto en la consideración de la marca, ¿no? Otras veces, al igual que desde el lado de creación de contenidos prueban cosas, yo creo que tampoco está mal probar cosas para ver si llaman la atención, ¿no? Y de repente explorar algo nuevo, una marca igual también puede explorarlo, ver si funciona. Probablemente en el corto plazo no le puedes pedir lo mismo, porque no te va a mover. Igual es más fácil que te mueva la aguja a las ventas circunstancialmente, pero no te va a generar ni un recuerdo, ni te va a mover atributos de la marca. Pero creo que es importante en un ámbito tan amplio, tan rico, tan dinámico, el abrirse ese espacio y ese huequito a probar cosas, más allá de que yo creo que la ruta y el foco lo tienes que tener en lo que verdaderamente es estratégico para tu marca, porque eso es lo que a largo plazo más te va a devolver y más te va a construir. También pasa que al probar en esos nuevos contextos, a lo mejor pecamos de querer medir igual que en los contextos más tradicionales y convencionales y no vamos a conseguir las mismas cifras y a lo mejor eso genera también un freno a estar o una tristeza que tampoco tienes por qué verlo como triste, porque a lo mejor
100 personas de audiencia te reportan mucho más de atributos que 10.000 viewers por la calle, ¿no? Viewers, ahora ya se habla de viewers. Claro, pero eso que dices depende un poco del esfuerzo que tengas que plantear en eso. Nosotros nos ha pasado, el año pasado empezamos a hacer cosas en Twitch y tal, y el problema que tienes es que te requiere mucho tiempo hacer contenidos en Twitch. Tienes que estar mucho tiempo y el retorno es muy pequeño. Dedicamos mucho menos tiempo a hacer contenido en TikTok y ha sido lo que nos ha dado más retorno en todo el año. Eso también es una cosa que tienen que aprender los territorios o las plataformas. ¿Qué le pides al publisher que haga para que estés ahí, ¿no? Al final, TikTok te lo pone muy fácil a la hora de darte un retorno a corto plazo, en términos de views o de engagement, aunque luego tengas menos watch time o luego... Y sin embargo, pues Twitch te lo pone muy difícil si vienes de nueva, si no eres nativo de ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué decisión tomas? Pues obviamente voy a ir al sitio donde realmente me va a dar el KPI interno necesario a corto plazo. ¿Por qué? Pues porque a esa fiesta es difícil que yo entrara y además me requiere que tenga gente echando horas ahí como si no hubiera mañana. Pues entonces posiblemente no es mi momento y no lo va a ser en un tiempo, ¿no? Y con eso también te lo digo, pues para otros territorios en los que nosotros, por ejemplo, nos ha costado mucho entrar, por ejemplo, como el gaming. ¿Por qué? Pues porque veíamos tarde y mal. Entonces hay un punto ahí en el que también es interesante en todo este territorio tan amplio que tienes, a qué cosas dices que sí y también a qué cosas dices que no. Porque si dices que sí a todo, al final no eres nadie, ¿no? O sea, elegir supone renunciar más que nunca ahora, ¿no? Claro, sí, sí. Por aquí. Sí, pero completando un poco lo que decías tú y por ver también un poco el vaso medio lleno, creo que esto también lo que hace... Para mí hay dos cosas. Por un lado, el tema de los targets efectivamente cada vez es más complicado. Hay una diferenciación 18-25, hombre-mujer, clase socioeconómica. Creo que eso ya se ha quedado un poco obsoleto. Creo que, por ejemplo, todo el tema del movimiento de los nómadas digitales lo explica muy bien. Al final es un target actitudinal. Da igual la edad que tengan, da igual el sexo que tengan, da igual tal. Simplemente es gente que percibe la vida de una forma, consume de una forma, se acerca a unas marcas de una forma y demás, ¿vale? Entonces yo creo que eso para nosotros es importante a la hora de enfocar una comunicación, una estrategia de comunicación. Y por otro lado, creo que la necesidad de las marcas de abrirse a nuevas audiencias, nuevas formas de hacer, lo que decías tú al final, el ejemplo de Twitch, por ejemplo, facilita mucho y abre una oportunidad muy buena para los partnerships entre distintas marcas. Y al final es un poco el win-win entre dos marcas, ¿vale? Y al final creo que esa forma de trabajar para, sobre todo las audiencias más jóvenes, es algo a lo que están muy acostumbrados, que para las marcas también te quita mucho peso, porque al final vas de la mano con alguien que sabe o que te complementa de algo y tú también complementas y aportas en lo que sea tu expertise más trabajado. Con lo cual creo que esto también, de cara al aporte ese de valor, que creo que es importante no perder un poco como la brújula, facilita mucho y te abre muchas posibilidades. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta por aquí en la sala. Vamos a ir ya acercando los micrófonos por si acaso tenemos alguna pregunta. Si no, yo por supuesto tengo todavía aquí el guión bien abierto y espontaneidad. ¿Alguna pregunta? No os levantéis todos la mano a la vez, porque si no, la persona del micrófono no llega. No tenemos ninguna pregunta todavía. Vale, pues lo estáis aclarando todo muy bien, o es que no se están escuchando lo suficiente. Bueno, mencionábamos seguimos con el tema de la medición, con el tema de la interpretación de datos, y me gustaría por la parte también de agencia, ¿hasta qué punto podemos diferenciar una persona que se encuentra con el entretenimiento de marca o una persona que se acerca al entretenimiento de marca? Es decir, ¿cómo somos capaces de medir el valor diferencial entre impactarle a nuestro público o que nuestro público nos busque? ¿Hasta qué punto ahí tenemos otra autoridad de hablar más alto, ¿no? A ver, yo creo que ahí depende mucho, sobre todo estratégicamente, de dos cosas, ¿no? Del rol que le des al entretenimiento per se dentro de la estrategia de comunicación de la marca y luego a cómo lo distribuyas, ¿no? Vale. Es verdad que desde la industria de la comunicación y la publicidad el entretenimiento no se está utilizando de la misma manera por todo el tipo de marcas, ¿no? De hecho, hay marcas que el entretenimiento es el reclamo verdaderamente para hablar de una campaña publicitaria, ¿no? Y son casos totalmente súper exitosos, pero la base final no es que el usuario consuma ese contenido. De hecho, cuando vas a ver muchos de esos proyectos, los views que tienen, por ejemplo, los capítulos o los contenidos del reality o del contenido audiovisual de turno no son muy altos, pero ha permitido generar una estrategia de comunicación que no habla específicamente del producto y, por lo tanto, el KPI que mira son los impactos, pero porque el rol del contenido en esa estrategia, el fin último no era generar una audiencia que consuma mi contenido porque yo le quiero entretener, sino es una herramienta que utilizo para dar notoriedad a un producto al que quiero impactar a mucha gente. En cambio, en otras ocasiones, si el contenido último
si el contenido no es el fin, sino, perdón, si el contenido no es el medio, sino el fin, está claro que el KPI que ha de regir la medida el medir la eficacia o al menos el éxito de esa activación es si yo he visto ese contenido, cuánto tiempo lo he visto, etcétera, etcétera, ¿no? A mí, por ejemplo, el año pasado, que tuve la suerte de participar en el jurado de la BCMA, de esto se habló mucho, porque cada vez más, y esto no era algo tan nuevo, ¿no? A la medida que han ido entrando diferentes agentes dentro de una asociación como la BCMA, también se han metido otras visiones. Y estábamos muy acostumbrados, los que llevábamos igual más tiempo, a fijarnos mucho en el view, en el tiempo de dedicación, y de repente empezabas a recibir casos de otro tipo de agentes de la industria, donde el KPI que te ponían era el impacto. El impacto. Y era como, pero vamos a ver, que esto no significa que sea malo, pero sí, en esta asociación el contenido tiene un fin muy claro que es entretener, informar, no utilizarlo como un reclamo publicitario para llamar la atención. Por eso a tu pregunta, yo creo que ambas fórmulas son importantes y son lo que deberían marcarte el KPI, que la marca en cuestión aplica a ese proyecto o a esa iniciativa. Entonces vemos que es importante las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son, sí, sí. De hecho, luego esta mesa redonda y el estudio lo difundiremos después en Reason Why. ¿Y qué estamos haciendo con este contenido? Pues estamos haciendo una parte de información y no se trata tanto de las personas que están aquí en la sala y las que nos estén viendo en el directo, sino todas las que vayan a después leerlo, ¿no? Va un poco en esa línea. Aprovecho también para que luego os metáis. Bien, has mencionado la BCMA, la Branded Content Marketing Association, Branded Content, y me viene al pelo para haceros esta pregunta y a ver si por aquí también lo habéis vivido. ¿Qué tal, y voy por la parte de publishing, qué tal esta dicotomía versus lucha entre el Branded Content y el Advert Content? ¿No? Porque esto de como el Branded Content funciona, vamos a hacerlo todos, pero vamos a fingir que es Branded Content, pero en realidad no lo es, ¿no? Claro. ¿Cómo lo vivís? Sí. Es un poco lo que comentaban. Es decir, yo sí que veo que todos, medios, marcas, agencias, todos queremos hacer cosas memorables, que llamen la atención, que entretengan, que aporten valor. Todos deseamos eso. No siempre la urgencia del negocio y del corto plazo nos lo permiten, ¿vale? Entonces, hay muchos... Estás justificando clientes, ¿no? Para no estar de malas con ellos. Claro. Vale, para ir traduciendo. Pero tenemos todo tipo de ejemplos. Es decir, tenemos el cliente que quiere ser muy intervencionista, que quiere lanzar un mensaje muy concreto y que creo que no está respetando ese espacio de entretenimiento, de información, y creo que no es positivo. Y, de hecho, se ven los datos. Los datos caen considerablemente. Y luego tenemos las marcas y los proyectos que de alguna manera lo que nos hacen es ya no solamente que nosotros construyamos un contenido y que ellos se integran y se actúan, sino que a veces hacen posible que ocurra, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, a Hyundai. Nosotros sabíamos que teníamos que atacar la movilidad como contenido orgánico, puro orgánico contenido, ¿vale? Pero nos costaba, necesitamos un apoyo, necesitamos alguien que apoyara el proyecto, pero no solamente desde una parte económica, también desde una parte de contenido, de conocimiento, de legitimidad, de formar parte de la industria, ¿vale? Entonces nosotros veníamos de ser un medio muy relevante en tecnología, pero si queremos abordar la movilidad, necesitamos que algún actor importante nos apoye. Entonces, cuando consigues esos momentos, es perfecto. Cuando estás tratando de hacer contenido advertising, publireportaje que vendíamos en mi tiempo de papel, ¿vale? Pues creo que ahí perdemos mucho, perdemos al usuario, perdemos su atención y su interés. Claro. Publireportaje en sí mismo como definición funciona, ¿no? Es decir, básicamente quiero poner contenido dentro de tu medio y que la gente lo lea y o se acerque a él y le guste, pese a saber que yo estoy pagando por lo que estás diciendo. Pero la cosa está en que como la gente no se lo cree, no le gusta, pues entonces vamos a inventarnos otro nombre. El problema es que cuando yo vendía papel, vender un publireportaje era maravilloso. Claro. Porque no teníamos que producir nada, simplemente era colocarlo, ¿no? Cuando lo que tienes es un medio digital y estás peleando por esa atención, ¿no? Y estás buscando que la gente que va buscando ciertos contenidos, intereses, etcétera, capturar esa atención y traértelo, pues ese tipo de contenidos publireportaje no trabaja tan bien para realmente atraer al usuario. Vamos por aquí, también tenemos publishing, tenemos estrategia digital y tenemos, por supuesto, marca. ¿Qué opináis de esta dicotomía? Bueno, nosotros como no podemos hacer publicidad, no tenemos... Bueno, claro, tú te has librado, claro, así es buena esa, Bueno, sí, realmente sí. Culturales. Sí, claro. Realmente es un poco mentira. La parte cultural, porque la nueva ley audiovisual permite hacer esto ya a partir de este año en nuestras plataformas, que es una oportunidad.
Y también hacemos... Te querías librar de la pregunta. Sí, total. Vale. Gracias. Y luego tenemos un maravilloso branded que es el tema de las instituciones, los convenios de colaboración. Nosotros hemos tenido este año un par de formatos, uno con la Comisión Europea, otro con el Ministerio de Ciencia. Y bueno, este tipo de debates surgen, además ya a nivel más político, ¿no? En plan de, bueno, pero claro, ¿qué imagen queremos proyectar? Que Inés no diga 3 tacos, que no sé cuánto, ¿no? Claro. Que se saltan en el metro unos Erasmus, es que eso, claro, nosotros como Comisión Europea, ¿no? Pero bueno, luego después es verdad que creo que las instituciones públicas, mi experiencia ha sido bastante buena. Son bastante flexibles, en el sentido que al final ellos tienen que justificar una labor social, ¿no? Que creo que eso no es tanto lo del tema de una marca, ¿no? Pero seguramente hay marcas que la tele trabaja con ellas, de patrocinios culturales, que sí que aportan contenido que es interesante. Bueno, de hecho en la 2 se emitió el programa de Aprendemos con BBVA, que es un contenido que me parece muy interesante. Claro. Y creo que realmente me parece que si la marca está a favor de obra, puede haber un contenido que aporte un valor. Obviamente, cuando estás trabajando todo el día con marcas y facturando y dándole KPIs, pues te cuentas casos como lo que decidas. Claro. ¿no? Que también va un poco en esa línea, y ya que se menciona el tema de la parte cultural, porque decimos trabajar a largo plazo, también tentados por el estudio y en general por lo que nos dice la gente, ¿no? Películas, música, series, en una sociedad de hiperconsumo y que cada vez todo es más efímero. De hecho, la canción que hace 2 semanas tenía 180 millones de reproducciones ya nos da pereza seguir escuchándola. Las series es otra y terminas y no sabes qué serie has visto. Si nos metemos demasiado ahí, a lo mejor estamos creando esa necesidad cortoplacista y podríamos acercarnos también con un poco de visión largo plazo a territorios como la cultura, como la salud. ¿Cómo se aborda eso? ¿Lo hacéis, no lo hacéis? Y si tenéis este tipo de visiones en cuenta, ¿no? Hilo, si no te importa, esta pregunta con que has anterior, dicho. Lo anterior, porque te he saltado 2 veces, perdóname, es que no juego. Play y yo no nos llevamos bien. Lo siento, tío. Haremos lo posible por mejorar. Sí, más de Xbox. Bueno, básicamente, y volviendo, insisto, a la pregunta anterior, Vale. creo que no hay que ver el contenido como un fin en sí mismo, sino como un medio, y que al final las personas que trabajamos en una marca lo que tenemos es una hoja, una estrategia que tenemos que ir haciendo para conseguir X objetivos, ¿vale? Llevándomelo a PlayStation como marca, nosotros al final durante los últimos años hemos tenido una falta de stock, era complicado conseguir una PlayStation, seguro que muchos de vosotros ya habéis escuchado de esto, lista de espera, no era fácil y demás. Entonces durante ese tiempo... Había murmullo, cuando has dicho eso, había un mal rollo con el tema. Ahora viene la buena nueva. Vale. Entonces, durante este tiempo en el que quizá no has podido dar el servicio que quieres a tu consumidor, sí que es bueno haber trabajado en marketing de contenido por, oye, estar mimándole y dándole algún tipo de aporte de valor. Me da igual que sea entretenimiento, me da igual que sea algo de tal. El momento en el que ahora, desde este año, ya se ha abierto, por así decirlo, el grifo de PlayStation, lo que estamos esperando es que ahora, probablemente, nuestra comunicación, ya veremos si tiene que ser así o no, pero será más directa de ya hay PlayStation, puedes comprar una PlayStation, de lo que era durante el último año, que no había ese mensaje. Entonces, que al final es cómo tocas los distintos instrumentos para que al final las estrategias se cumplan. Vale. Quizá en un momento de más de falta de stock, lo que hemos tenido que hacer es sembrar a medio plazo, y ahora que ya por fin el stock va a llegar, pues ahora lo que tenemos que hacer es un poco... O sea, te has aprovechado para poder justificar el que hacías cosas a largo plazo porque no tenías nada que vender, ¿no? Joder, te estoy intentando echar un capote, macho. Eres tú el que hablas de largo plazo. Comercial, he hecho yo largo plazo. Ha sido muy buena esa, Ha sido muy buena. ¿Tenemos alguna pregunta por la sala? Vamos a ver si tenemos alguna pregunta, que ya me están diciendo por aquí que tenemos que ir dando paso a preguntas. Una pregunta, nadie tiene... Venga, tenemos una pregunta. Como lo he celebrado, ¿no? Sí. Tiene café, ¿no? Tiene café. Hola, ¿cómo estáis? Hablaba Javi antes de la dictadura del KPI, con la que no puedo estar más de acuerdo, pero también se mencionaba que en ocasiones es mejor impactar a 100 personas de calidad que a 10.000 en un acercamiento un poco más general. Pero si no nos regimos estrictamente por el KPI, me gustaría saber en vuestras respectivas verticales qué otros parámetros usáis para medir un impacto de calidad. A ver, yo creo que el KPI siempre está, otra cosa es el uso que quieras hacer después de él. Es decir, si es para fiscalizar, pues está claro que eso es lo que te lleva a la directiva del KPI, pero si lo utilizas para aprender y potenciar y qué cosas acelerar o qué cosas corregir, el KPI es necesario, siempre, porque si no, no tienes nada con lo que evaluar verdaderamente si ha funcionado o no ha funcionado lo que tú inicialmente habías planteado. Para mí eso es clave. Y precisamente como has recuperado tú el tema de las 100 personas que mencionaba Javier, yo creo que eso da pie también a algo que se hablaba en el estudio, que es el tema del concepto de comunidad, ¿no? Que hoy por hoy yo creo que incluso está incluso muy por encima para mí estratégicamente del propio concepto de contenido de entretenimiento, ¿no? Porque al final, lo explicaba Miguel al principio, ¿no? El
el contenido que tú consumes es lo que a ti te define, es con lo que te relacionas con otras personas, y creo que eso es lo que la marca quiere, relacionarse con las personas. Por lo tanto, si la marca estratégicamente lo que vende ese contenido es una herramienta de generación de comunidad, el view ya no debería ser el KPI probablemente que más le importe, sino es la conversación que genere, o igual te obliga a generar otro tipo de investigaciones cualitativas específicas ad hoc, que es preguntar y cuestionar a las personas que han visto ese contenido si se han sentido unidas, otro tipo de cosas, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar siempre, como el contenido se consume, vamos a medir los views. Ya, pero igual no es suficiente ese indicador. A ver, el KPI no es algo malo, o el corto plazo cuando tienes efectivamente un stock no es nada malo. El tema es que no haya una única forma de trabajar, ¿no? Play es un excelente ejemplo, por ejemplo, de trabajar los nuevos desarrollos, el apoyar al desarrollador, ¿no? Al independiente, de generar una serie de servicios, de hacer consultoría y entender qué está pasando en las conversaciones, ¿vale? Analizan mucho las conversaciones de lo que está ocurriendo. Yo creo que hay cosas que te ayudan a construir bueno, pues tu favorabilidad de marca, tu imagen, tu papel de servicio también, y otras que obviamente son vender. No nos vamos a engañar, es que todos estamos aquí para vender, todos estamos aquí para hacer negocio. Eso no es malo en sí mismo, pero tenemos que tener en cuenta que a la hora de utilizar un formato de publicidad o un formato de, no publicidad, a la hora de integrarnos o activar nuestra marca en un contenido, bueno, pues a veces la forma más interesante no es en la que vamos buscando la resolución de esos KPIs, ¿no? Pero que vamos, que hacer acciones de marca, tácticas con un objetivo de venta es al final, una práctica maravillosa que tenemos que... El KPI al final es la manera de medirlo, pero claro, sí que es cierto que puede haber unos KPIs más tácticos, otros más estratégicos, y que lo estratégico sea por feeling o por gusto de decir, yo esto lo quiero hacer. Claro. Ya veré en 2 años o en 1 año si ha funcionado o cómo... Pero siempre estar midiéndolo para mejorarlo. Hay marcas que también toman esas decisiones de, este es el territorio en el que yo quiero estar porque creo que esto hace mejor la sociedad, y ahí estoy y ya lo iré midiendo para mejorar, ¿no? Pero no porque me vaya a hacer una tracción más hacia ventas, no siempre es tracción hacia ventas. Ahí lo único sí que hago un llamamiento a la importancia de la investigación, que creo que todavía en ciertas disciplinas no se invierte lo suficiente, ¿no? Y se espera que con el indicador que te da la plataforma de turno es suficiente para tomar y evaluar ciertas cosas, ¿no? Claro. Y yo creo que es importante una disciplina tan compleja como la que hemos visto en el estudio, que, joder, que tiene ámbitos actitudinales, comportamentales, de engagement. Claro, las indicaciones que te da, me da igual YouTube, me da Twitch que TikTok, son muy frías, ¿no? Claro, y hace falta investigar. Igual que investigamos en otros muchos ámbitos de la industria, investigar más específica, ¿no? Investigación más específica, cualitativa. Apoyo ese llamamiento a no quedarnos con la métrica de los 3 botoncitos, ¿no? Que tiene 2 millones de impresiones. Luego te dicen, no, es que en realidad es de 1,5 segundos cada impresión. Bueno, una pregunta más por aquí tenemos y vamos finalizando. ¿Una pregunta más? ¿Sí? ¿Una pregunta más? ¿Al fondo tenemos una pregunta más? No tenemos más preguntas. No consigo que me hagan preguntas, Miguel. ¿Una pregunta para Miguel por el estudio? No, pues en el coffee. En el coffee. Vale, bien. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado el debate y, insisto, gracias por venir y nos seguimos viendo ahora en el café y después haremos un resumen de todo esto para que podáis ampliar y, como ha dicho Miguel, los que queráis, os ponéis en contacto con Webedia y os envían el estudio, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias.